La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas del cementerio Panteón Francés, creando una sinfonía melancólica que parecía acompañar el dolor de los asistentes al funeral de don Ricardo Mendoza. A sus 78 años, el respetado empresario había dejado este mundo, llevándose consigo décadas de sabiduría y experiencia que habían forjado uno de los imperios empresariales más sólidos de la Ciudad de México. Entre los dolientes, Sofía Martínez permanecía inmóvil bajo su paraguas negro, observando cómo los sepultureros descendían lentamente el ataúd de caoba hacia su lugar de descanso eterno. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas mientras los recuerdos inundaban su mente. Don Ricardo había sido mucho más que un empleador para esta joven de 28 años. Había sido su mentor, su guía y la figura paterna que había perdido cuando apenas tenía 10 años. Sofía, debemos irnos ya. Estás completamente empapada y don Ricardo no querría verte enfermar, le susurró Carmen Vázquez, su inseparable amiga desde los tiempos de preparatoria. Carmen había sido su apoyo incondicional durante todo el doloroso proceso de la enfermedad de don Ricardo hasta este momento final. Ambas mujeres habían forjado una amistad inquebrantable durante más de una década. Se conocieron en el Colegio de Bachilleres número 12 y desde entonces habían compartido todo: secretos íntimos, alegrías, tristezas y sueños de futuro. Su destino las había llevado a trabajar juntas en Mendoza y Asociados, la prestigiosa empresa de consultoría financiera que don Ricardo había construido durante 40 años de trabajo incansable. La oficina del licenciado Herrera en la elegante colonia Polanco respiraba solemnidad con sus muebles de caoba y su biblioteca que se extendía hasta el techo. Era el escenario perfecto para ocasiones trascendentales como esta. A las 4 de la tarde del día siguiente al funeral, la sala de juntas albergaba a familiares, empleados y conocidos de don Ricardo, todos expectantes ante la lectura del testamento. Eduardo Mendoza, sobrino de 35 años del difunto, se había acomodado en primera fila junto a su esposa Patricia. Eduardo había tenido una relación laboral esporádica con la empresa familiar, nunca demostrando la pasión ni la dedicación que don Ricardo hubiera deseado. Los últimos años habían estado marcados por desacuerdos sobre la dirección estratégica de la empresa, creando una tensión palpable entre tío y sobrino. Patricia, una mujer de 32 años que había conocido a Eduardo en los círculos de la alta sociedad mexicana, jamás había trabajado pero se había acostumbrado a un estilo de vida lujoso. Ambos habían dado por sentado que Eduardo heredaría la mayor parte del patrimonio de don Ricardo, especialmente considerando que era su único pariente sanguíneo cercano. El licenciado Herrera se ajustó los anteojos y aclaró la garganta antes de comenzar. Era un hombre de 65 años que había sido el consejero legal de don Ricardo durante más de 2 décadas. Su voz grave y formal resonó en la habitación con la autoridad que requería la ocasión. Señoras y señores, nos hemos congregado para proceder con la lectura del último testamento de don Ricardo Mendoza Salinas, fallecido el 15 de octubre del presente año. El documento fue redactado el 3 de abril y cumple con todos los requisitos legales para ser considerado válido. Un silencio expectante envolvió la habitación. Eduardo se irguió en su asiento, preparándose mentalmente para las buenas noticias que había estado anticipando durante años. Comenzaré con las disposiciones específicas, continuó el licenciado con solemnidad. A mi sobrino Eduardo Mendoza y su esposa Patricia, les lego la casa de Coyoacán donde residí mis últimos años, la cantidad de 500,000 pesos y mi colección completa de arte colonial. Eduardo sonrió con satisfacción contenida. La casa de Coyoacán era hermosa y tenía un valor considerable en el mercado inmobiliario actual, aunque esperaba que hubiera disposiciones adicionales más sustanciales. A mis empleados de confianza, reconociendo su lealtad y servicio ejemplar, les dejo las siguientes cantidades. A la señora Rosa Jiménez, mi ama de llaves durante 15 años de servicio, 100,000 pesos. Al señor Miguel Hernández, mi chofer fiel, 75,000 pesos. Y a Carmen Vázquez, mi asistente administrativa, 50,000 pesos. Carmen experimentó una mezcla compleja de alegría y decepción. 50,000 pesos representaba una suma considerable para alguien en su posición, pero había albergado esperanzas de recibir algo más sustancial dado sus años de dedicación.
El licenciado hizo una pausa dramática que llenó la habitación de tensión. En cuanto al resto de mis bienes, que incluyen la totalidad de la empresa Mendoza y Asociados, las propiedades comerciales en Polanco y Santa Fe, las inversiones bursátiles, las cuentas bancarias principales y todos los demás activos no mencionados específicamente, los lego en su totalidad a la señorita Sofía Martínez, quien durante estos años ha demostrado ser no solo una empleada excepcional, sino también una persona íntegra que ha sido como una hija para mí. El silencio que siguió a estas palabras fue absolutamente ensordecedor. Sofía sintió que toda la sangre había abandonado su rostro y que las palabras del licenciado no podían corresponder a la realidad. Carmen la observó con una expresión compleja y difícil de interpretar, una amalgama de sorpresa, alegría superficial y algo más profundo que permanecía oculto. Eduardo se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la indignación más pura. «Esto es absolutamente imposible. Debe haber algún error garrafal. Le aseguro categóricamente que no existe error alguno», respondió el licenciado con calma profesional imperturbable. «Don Ricardo me expresó claramente sus deseos y las razones fundamentales detrás de esta decisión. La señorita Martínez ha sido reconocida por su dedicación inquebrantable, su honestidad ejemplar y la relación especial que desarrolló con don Ricardo. Esa noche, Sofía y Carmen se encontraron en el restaurante El Cardenal, en la zona rosa, un lugar que había sido testigo de innumerables conversaciones a lo largo de su amistad. El establecimiento mantenía un ambiente cálido y familiar, con mesas de madera y decoración tradicional mexicana que siempre las había hecho sentir cómodas y bienvenidas. Sofía había pedido una margarita para calmar sus nervios alterados, pero apenas había tocado la bebida. Su mente continuaba procesando la magnitud abrumadora de lo que había heredado. Una empresa con más de 100 empleados, propiedades valuadas en decenas de millones de pesos y cuentas bancarias que contenían más dinero del que había visto en toda su existencia. «Carmen, simplemente no puedo creer lo que sucedió hoy. Una empresa completa, todas esas propiedades, todo ese dinero. Mi vida ha cambiado por completo en cuestión de segundos», expresó Sofía, su voz mezclando emoción genuina con incertidumbre abrumadora. Carmen había estado bebiendo su margarita considerablemente más rápido de lo habitual, y Sofía pudo detectar que algo no estaba bien con su mejor amiga. Había una tensión visible en sus hombros y una expresión en sus ojos que nunca había presenciado anteriormente. «Sí, es absolutamente increíble», respondió Carmen, pero su tono carecía del entusiasmo genuino que se esperaría de alguien celebrando la buena fortuna de su mejor amiga. «¿Tenías alguna idea de que don Ricardo te tenía tanto cariño? Sabía que me apreciaba profundamente, pero jamás imaginé algo de esta magnitud. Siempre fue muy paternal conmigo, especialmente después de que le conté sobre la pérdida de mi padre». Durante los días siguientes, Carmen había estado consumida por una mezcla tóxica de envidia y resentimiento que crecía como un tumor maligno en su interior. Había pasado noches enteras despierta, repasando obsesivamente cada momento de su amistad con Sofía, reinterpretando gestos y palabras bajo una nueva luz siniestra. Lo que antes había percibido como generosidad, ahora lo veía como condescendencia humillante. Lo que antes había interpretado como amistad genuina, ahora lo percibía como una relación desigual, donde ella siempre había sido la que daba más y recibía menos. La idea de apropiarse de la herencia de Sofía no había surgido instantáneamente. Había comenzado como una fantasía pasajera, un pensamiento fugaz sobre cómo sería poseer esa riqueza inmensa. Pero gradualmente, la fantasía se había transformado en una obsesión consumidora, y la obsesión había evolucionado hacia un plan concreto y meticulosamente elaborado. Carmen conocía las debilidades de Sofía mejor que nadie en el mundo. Sabía que su amiga era confiada hasta el punto de la ingenuidad más peligrosa, especialmente con las personas que consideraba parte de su círculo íntimo. También sabía que Sofía carecía completamente de experiencia manejando una empresa de la magnitud de Mendoza y Asociados, lo que la convertía en un blanco vulnerable para manipulaciones sofisticadas. El plan que Carmen había desarrollado durante semanas de insomnio era complejo, pero completamente factible. Primero, necesitaba obtener acceso total e irrestricto a las cuentas y documentos más sensibles de la empresa. Luego, podría comenzar a transferir dinero gradualmente
hacia cuentas que había abierto estratégicamente en diferentes instituciones bancarias. Finalmente, cuando hubiera acumulado una cantidad suficiente, podría desaparecer completamente o, mejor aún, hacer que toda la evidencia apuntara hacia Sofía como la culpable de las irregularidades financieras. «Sofía», habla Carmen, «¿podrías venir urgentemente a la oficina? Hay algunos documentos extremadamente urgentes que necesitas revisar sin demora», le comunicó por teléfono durante una tarde particularmente lluviosa de noviembre. «¿Tan urgente es realmente? Estoy en el banco de Polanco tratando de entender todas las cuentas complejas que heredé. Es considerablemente más complicado de lo que había imaginado», respondió Sofía, su voz reflejando claramente el estrés abrumador que había estado experimentando. «Sí, tiene que ver directamente con el contrato crucial de la empresa constructora Hidalgo. Si no lo firmamos hoy mismo, perderemos definitivamente un cliente que representa exactamente el 15% de nuestros ingresos anuales totales». Carmen había inventado esta crisis completamente de la nada. Constructora Hidalgo era efectivamente un cliente importante y valioso, pero no había ningún contrato urgente pendiente de firma. Sin embargo, Carmen sabía perfectamente que Sofía no cuestionaría la información, especialmente considerando que se sentía completamente abrumada por todas las responsabilidades nuevas e inesperadas. Cuando Sofía llegó a la oficina, Carmen ya había preparado meticulosamente varios documentos sobre el escritorio. Había invertido la tarde anterior, creando contratos aparentemente legítimos que en realidad transferían la propiedad de varias cuentas bancarias y propiedades importantes hacia una empresa fantasma que Carmen había registrado cuidadosamente días antes. «¿Qué son exactamente estos documentos tan urgentes?», preguntó Sofía, tomando asiento detrás del imponente escritorio que había pertenecido a don Ricardo durante décadas. «Son documentos de reestructuración fiscal altamente especializados. El contador me explicó detalladamente que para optimizar los impuestos de la empresa y protegernos de futuros cambios legislativos, necesitas transferir algunos activos específicos a una subsidiaria especializada. Es algo que absolutamente todas las empresas grandes implementan para protegerse adecuadamente». Carmen había realizado una investigación exhaustiva sobre reestructuraciones empresariales para sonar convincente y profesional, aunque los documentos que había preparado no tenían absolutamente nada que ver con optimización fiscal legítima. Sofía comenzó a examinar los documentos cuidadosamente, pero el lenguaje legal era extremadamente técnico y deliberadamente confuso. Términos como transferencia fiduciaria de activos, reestructuración de participaciones societarias y optimización de carga tributaria llenaban densamente las páginas, haciendo prácticamente imposible entender qué estaba firmando exactamente sin una asesoría legal especializada. Lo que Sofía no sabía era que los documentos transferían efectivamente la propiedad de 3 de las propiedades más valiosas de la empresa, así como el control absoluto de 2 cuentas bancarias importantes, hacia una empresa llamada Servicios Financieros Azteca S.A. de CV, el que Carmen había registrado meticulosamente una semana antes, utilizando prestanombres y direcciones falsas. Durante las siguientes semanas, Carmen comenzó a implementar sistemáticamente la segunda fase de su plan maestro. Utilizando su nueva autoridad legal sobre las cuentas transferidas, comenzó a mover dinero gradualmente hacia cuentas personales que había abierto estratégicamente en diferentes bancos de la ciudad, cada una bajo nombres ligeramente diferentes para evitar detección. La primera transferencia fue de exactamente 200,000 pesos, una cantidad significativa pero no lo suficientemente grande como para ser notada inmediatamente en los complejos estados financieros de la empresa. Carmen esperó pacientemente una semana completa antes de realizar la segunda transferencia, esta vez de 350,000 pesos, siguiendo un patrón cuidadosamente calculado para evitar levantar sospechas. Un mes después de firmar los documentos de supuesta reestructuración fiscal, Sofía comenzó a notar discrepancias preocupantes en los estados financieros mensuales de la empresa. Los números simplemente no cuadraban de la manera que esperaba según sus conocimientos básicos de contabilidad, y había pagos registrados que no correspondían con servicios que ella recordara haber autorizado específicamente. Carmen
Necesito urgentemente que me ayudes a entender estas cuentas complejas. Observo que la cuenta principal tiene exactamente 300,000 pesos menos que el mes anterior, pero no logro identificar gastos correspondientes que justifiquen esa diferencia significativa, expresó Sofía con creciente preocupación. Carmen había estado anticipando esta pregunta inevitable y tenía una respuesta cuidadosamente preparada. Ah, sí, efectivamente. Tuvimos varios gastos importantes e ineludibles este mes. Primero, había impuestos atrasados sustanciales que don Ricardo había estado postergando durante sus últimos meses de enfermedad. También renovamos completamente los seguros de todas las propiedades y hubo gastos considerables de mantenimiento en el edificio de Polanco. ¿Impuestos atrasados? ¿Por qué no me informaste previamente que había problemas fiscales pendientes? No quería preocuparte innecesariamente con esos detalles técnicos, mientras te estás adaptando a todas las demás responsabilidades abrumadoras. Además, no eran problemas graves o críticos, solo pagos rutinarios que se habían postergado porque don Ricardo había estado gravemente enfermo durante sus últimos meses. Sin embargo, las discrepancias financieras continuaron apareciendo con frecuencia alarmante. Había facturas por servicios de consultoría que nunca se habían prestado realmente, pagos a empresas que Sofía no reconocía en absoluto, y transferencias entre cuentas que carecían de explicaciones claras y satisfactorias. Una noche, Sofía decidió revisar personalmente algunos documentos en la oficina. Se quedó hasta muy tarde, examinando meticulosamente contratos, facturas y estados bancarios, tratando desesperadamente de entender por qué los números no le proporcionaban la tranquilidad que necesitaba como nueva propietaria. Fue entonces cuando encontró algo que la perturbó profundamente. Una serie de cheques hechos específicamente a nombre de Servicios Financieros, Azteca S.A. de C.V., por cantidades que sumaban más de 800,000 pesos en total. Decidida a obtener respuestas, contactó a un contador independiente altamente recomendado, el licenciado Ruiz, un profesional con más de 20 años de experiencia en auditorías corporativas complejas. Licenciado Ruiz, necesito que realice una revisión completamente exhaustiva de todas las cuentas de mi empresa. Creo firmemente que puede haber irregularidades serias, aunque sinceramente espero estar completamente equivocada. El licenciado Ruiz era un hombre meticuloso de 55 años, que había presenciado todo tipo de fraudes corporativos durante su extensa carrera profesional. Había desarrollado un instinto extraordinario para detectar irregularidades financieras, y la descripción que Sofía le había proporcionado activó inmediatamente todas sus alarmas profesionales. Después de una semana de investigación intensiva y exhaustiva, el licenciado Ruiz la contactó con urgencia. Su voz era grave y profesional, pero Sofía pudo detectar una nota clara de preocupación genuina. Señorita Martínez, necesito verla inmediatamente. He descubierto irregularidades extremadamente serias en las cuentas de su empresa que requieren atención legal inmediata. Los resultados fueron absolutamente devastadores. El licenciado Ruiz había identificado aproximadamente 2,3 millones de pesos en transferencias completamente irregulares, además de 3 propiedades valiosas que habían sido transferidas fraudulentamente a empresas fantasma. Todas las transacciones habían sido iniciadas o autorizadas directamente por Carmen Vázquez. Después de consultar con un abogado penalista experimentado, Sofía decidió confrontar directamente a Carmen antes de presentar la denuncia formal. Quería proporcionarle la oportunidad de explicarse, aunque en su corazón sabía que no había explicación posible que pudiera justificar semejante traición. Carmen, necesito que vengas inmediatamente a mi oficina. Hay algo extremadamente importante que necesitamos discutir urgentemente, le comunicó por teléfono, esforzándose por mantener un tono completamente neutral. Cuando Carmen llegó a la oficina, Sofía ya había colocado meticulosamente todos los documentos del contador sobre el escritorio. Había estados bancarios detallados, cronologías precisas de transferencias, copias de cheques y evidencia irrefutable de las transferencias fraudulentas de propiedades. Carmen se detuvo abruptamente en la puerta cuando vio la montaña de papeles. Su experiencia trabajando en la empresa le permitió reconocer inmediatamente lo que estaba presenciando. Es evidencia irrefutable de que me has estado robando sistemáticamente durante los últimos 2 meses, declaró Sofía directamente, sin rodeos ni diplomacia.
Carmen trató desesperadamente de mantener su compostura, pero Sofía pudo observar el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido completamente descubierta. Su rostro se puso pálido y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Sofía le mostró los documentos uno por uno, explicando meticulosamente cada irregularidad que había sido descubierta. Con cada pieza de evidencia presentada, Carmen se hundía más profundamente en su asiento. Finalmente, algo fundamental cambió en la expresión de Carmen. La máscara de sorpresa e indignación desapareció completamente, reemplazada por una sonrisa fría que Sofía jamás había presenciado anteriormente. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes absolutamente razón. Lo hice todo, confesó Carmen con una calma absolutamente escalofriante. ¿Por qué?, preguntó Sofía, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Por qué me hiciste esto? Éramos mejores amigas. Carmen se rió amargamente. ¿Mejores amigas? ¿En serio crees eso después de todo? Carmen se levantó de su asiento y comenzó a caminar por la oficina, liberando años de resentimiento acumulado que había mantenido cuidadosamente oculto. Desde que éramos adolescentes, tú siempre tenías absolutamente todo lo que yo deseaba desesperadamente. En la preparatoria, tú eras quien sacaba las mejores calificaciones, mientras yo luchaba simplemente por aprobar las materias básicas. Tú eras quien tenía novios atractivos, mientras yo me conformaba con las sobras. Carmen se detuvo frente al escritorio y miró directamente a Sofía con una intensidad perturbadora. En la universidad, tú conseguiste este trabajo primero. Yo tuve que suplicarte humildemente que me recomendaras para un puesto menor y subordinado. Incluso trabajando en la misma empresa, tú eras la favorita indiscutible de don Ricardo, mientras yo era simplemente una empleada más. Carmen sacó su teléfono y le mostró a Sofía varias fotografías inquietantes. Eran imágenes de documentos bancarios con la firma de Sofía, pero que habían sido alterados digitalmente con software profesional. Tengo un plan considerablemente mejor ahora. Estas son transferencias que tú realizaste a cuentas en el extranjero. Cuentas que están registradas específicamente a tu nombre en bancos de las Islas Caimán y Suiza. Sofía observó las imágenes con horror absoluto. Yo jamás realicé esas transferencias. Esos documentos son completamente falsos. Por supuesto que son falsos, pero se ven extraordinariamente reales. ¿No te parece? Tengo copias impresas de alta calidad, documentos bancarios falsificados, incluso registros de llamadas telefónicas fabricados que demuestran que tú autorizaste personalmente estas transferencias. Carmen había estado preparando meticulosamente esta contingencia desde el inicio mismo de su plan. Había aprendido a falsificar documentos usando software avanzado de edición de imágenes y había creado una historia alternativa completamente convincente, donde Sofía era la única culpable del fraude masivo. Al día siguiente, Carmen fue directamente a la Procuraduría General de Justicia. Había vestido de manera extremadamente conservadora y llevaba una carpeta perfectamente organizada, llena de documentos cuidadosamente preparados durante semanas. Buenos días. Mi nombre es Carmen Vázquez y vengo a presentar una denuncia por fraude grave y sistemático cometido por mi jefa, Sofía Martínez. El Ministerio Público que la atendió era un hombre joven llamado licenciado Moreno, quien había manejado muchos casos de fraude corporativo, pero nunca uno tan elaboradamente documentado y aparentemente sólido. Carmen le entregó una carpeta perfectamente organizada, que contenía copias de estados bancarios falsificados, que mostraban transferencias a cuentas en el extranjero, documentos fabricados que aparentemente llevaban la firma de Sofía autorizando las transferencias, correos electrónicos completamente inventados donde Carmen expresaba preocupaciones sobre el comportamiento de Sofía, registros telefónicos falsos y testimonios de empleados que Carmen había manipulado sutilmente. ¿Cómo descubrió estas irregularidades?, preguntó el licenciado Moreno. Comencé a notar discrepancias en las cuentas hace aproximadamente un mes. Al principio pensé que eran errores contables simples, pero cuando investigué más profundamente, descubrí el patrón sistemático de transferencias irregulares. Mientras Carmen estaba en la Procuraduría presentando su denuncia falsificada, Sofía se encontraba en la oficina de su abogado, planificando su propia estrategia legal completamente legítima. 2 días después, la policía llegó a la casa de Sofía a las 6 de la mañana.
Sofía apenas había terminado de desayunar cuando escuchó los golpes autoritarios en la puerta. Sofía Martínez tiene una orden de arresto por fraude, evasión fiscal y transferencia ilegal de activos. El arresto fue absolutamente humillante y traumático. Los vecinos salieron a observar mientras Sofía era escoltada hacia el vehículo policial y algunos incluso tomaron fotografías con sus teléfonos celulares. Desesperada por limpiar su nombre y recuperar su vida completamente destruida, Sofía decidió contratar a un investigador privado, además de continuar trabajando intensivamente con su abogado. El licenciado García le había recomendado a Arturo Morales, un investigador con 20 años de experiencia en casos complejos de fraude corporativo. Arturo era un hombre de 58 años, ex policía judicial que había decidido trabajar como investigador privado después de jubilarse. Había presenciado todo tipo de casos durante su extensa carrera y había desarrollado un instinto especial para detectar mentiras y engaños sofisticados. Durante su investigación exhaustiva, Arturo había notado que Carmen había cambiado su estilo de vida dramáticamente. Había comprado un automóvil BMW completamente nuevo, había comenzado a frecuentar restaurantes extremadamente caros y había alquilado un departamento en la exclusiva colonia Polanco. Una secretaria que ganaba 25,000 pesos mensuales no puede permitirse este estilo de vida lujoso, le reportó Arturo a Sofía. Algo está definitivamente muy mal aquí. Arturo también había descubierto que Carmen había abierto cuentas en 5 bancos diferentes durante los últimos 3 meses, una práctica típica para dispersar dinero robado y evitar levantar sospechas inmediatas. Después de 2 semanas de vigilancia intensiva, Arturo había desarrollado un plan elaborado para obtener una confesión directa de Carmen. Se haría pasar por un empresario corrupto que necesitaba servicios similares a los que Carmen había usado para defraudar a Sofía. Arturo se presentó como Roberto Villalobos, un empresario de Guadalajara que había heredado una empresa familiar y necesitaba reorganizar las finanzas para evitar que su hermano reclamara su parte legítima de la herencia. Me dijeron que usted es extraordinariamente hábil manejando transferencias complicadas y documentos corporativos, le expresó a Carmen durante su primera reunión en un café elegante en Polanco. Carmen sintió una mezcla peligrosa de orgullo y paranoia. Por un lado, le gustaba que reconocieran públicamente su inteligencia y habilidad criminal. Por otro lado, sabía perfectamente que hablar sobre sus actividades criminales era extremadamente peligroso. ¿Quiere saber la verdad real sobre ese caso?, preguntó Carmen con una sonrisa que Arturo reconoció inmediatamente como la de alguien que estaba a punto de confesar completamente. Arturo llevaba una grabadora digital oculta en su chaqueta, y Carmen había comenzado a hablar libremente sobre todos sus crímenes sin reservas. La verdad es que Sofía Martínez nunca robó absolutamente nada. Yo hice todo, declaró Carmen con orgullo evidente en su voz. Carmen comenzó a explicar detalladamente cómo había ejecutado su plan maestro. Describió cómo había creado los documentos falsos de reestructuración fiscal, cómo había abierto la empresa fantasma, cómo había comenzado a transferir dinero gradualmente y cómo había fabricado evidencia para incriminar a Sofía. Durante casi 1 hora completa, Carmen proporcionó detalles específicos sobre cada aspecto de su plan criminal, describiendo cómo había falsificado documentos, manipulado evidencia y engañado completamente a la policía. Al día siguiente, Arturo entregó la grabación completa al licenciado García y a las autoridades competentes. La confesión de Carmen era tan detallada y convincente que no había posibilidad de que fuera una fabricación. El Ministerio Público, que había manejado el caso original, se sintió profundamente avergonzado cuando escuchó la confesión completa. Carmen había sido tan convincente con su evidencia falsificada que había engañado completamente a investigadores experimentados. La policía arrestó a Carmen esa misma tarde mientras salía de su lujoso departamento en Polanco. Esta vez fue ella quien experimentó la humillación completa de ser arrestada frente a sus vecinos. Durante los días siguientes, se descubrieron más detalles sobre la extensión completa de los crímenes de Carmen. Los investigadores encontraron 5 cuentas bancarias diferentes donde había depositado el dinero robado, la caja de seguridad que contenía documentos originales que probaban sus crímenes,
compras extravagantes realizadas con el dinero robado, evidencia digital en su computadora que mostraba cómo había falsificado documentos, y correspondencia con prestanombres que había usado para ocultar propiedades. El juicio de Carmen Vázquez se convirtió en uno de los casos de fraude más seguidos por los medios de comunicación en México. La evidencia contra Carmen era absolutamente abrumadora, incluyendo la confesión grabada, registros bancarios, documentos falsificados, testimonios de clientes, evidencia forense digital y testimonios de empleados bancarios. Durante su testimonio, Sofía describió emocionalmente cómo la traición de Carmen había destruido no solo su patrimonio, sino también su confianza en las personas cercanas. El momento más dramático del juicio llegó cuando la fiscalía reprodujo la confesión grabada de Carmen. Durante más de una hora, el jurado escuchó a Carmen describir detalladamente cómo había planeado y ejecutado el fraude masivo. Al final del juicio, que duró 3 meses intensivos, Carmen fue declarada culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, difamación y apropiación indebida. Durante la lectura de la sentencia, el juez hizo comentarios específicos sobre la naturaleza particularmente cruel de los crímenes. Este caso representa no solo un fraude financiero masivo, sino una traición fundamental de la confianza y la amistad más sagrada, declaró el juez con solemnidad. La acusada Carmen Vázquez abusó deliberadamente de una relación de amistad de larga data para cometer estos crímenes atroces, y luego intentó sistemáticamente destruir la vida de su víctima, fabricando evidencia completamente falsa. Esta conducta merece el castigo más severo permitido por la ley. Durante el testimonio de un empleado bancario, surgió una revelación completamente inesperada que nadie había anticipado. Salió a la luz que Carmen había tenido ayuda profesional para ejecutar algunos aspectos más complejos de su plan criminal. La señorita Vázquez no vino sola cuando abrió la cuenta en nuestro banco, testificó el empleado bancario. Estaba acompañada por un hombre que se identificó específicamente como su asesor legal profesional. ¿Puede describir detalladamente a este hombre?, preguntó el fiscal con interés renovado. Era un hombre de aproximadamente 35 años, impecablemente vestido, con una actitud extremadamente profesional. Se presentó como abogado especializado y explicó que estaba ayudando a la señorita Vázquez con una compleja reestructuración empresarial. La descripción coincidía perfectamente con Eduardo Mendoza, el sobrino de don Ricardo. Esta revelación cambió completamente la dirección y el alcance del caso. Cuando confrontaron a Carmen con esta información adicional, finalmente admitió que Eduardo había sido su cómplice principal desde el inicio mismo del plan. Eduardo me contactó exactamente 2 semanas después del funeral, confesó Carmen durante un interrogatorio adicional extenso. Él también estaba profundamente resentido por haber recibido solamente una pequeña fracción de la herencia. Me propuso trabajar unidos para obtener lo que considerábamos que nos correspondía legítimamente por derecho familiar y laboral. Eduardo había proporcionado conocimientos legales absolutamente cruciales para el plan. Había ayudado directamente a Carmen a crear los documentos falsificados de reestructuración fiscal. Había usado sus contactos influyentes en el registro público para crear la empresa fantasma y había proporcionado asesoría especializada sobre cómo ocultar efectivamente el dinero robado. Eduardo fue arrestado inmediatamente después de esta revelación. Durante su interrogatorio intensivo, intentó desesperadamente minimizar su participación, pero la evidencia de su colaboración activa era absolutamente clara e irrefutable. Los registros bancarios demostraron que Eduardo había recibido transferencias significativas de las cuentas controladas por Carmen y había usado ese dinero para pagar deudas personales substanciales y realizar inversiones arriesgadas en el mercado de valores. Al final, Eduardo recibió una sentencia de 6 años de prisión por ser cómplice directo en el fraude masivo. Después de que terminó completamente el juicio, Sofía pudo finalmente comenzar a reconstruir su vida completamente devastada. Había recuperado la mayor parte de su herencia legítima, aunque el proceso legal había sido extremadamente costoso y había perdido algunos clientes importantes durante el escándalo mediático. ¿Cómo te sientes ahora que todo ha terminado definitivamente?,
Le preguntó el licenciado García durante una reunión final. Aliviada profundamente, pero también tristemente decepcionada, respondió Sofía reflexivamente. Recuperé mi dinero y mi reputación profesional, pero perdí algo que consideraba una amistad completamente genuina. Ahora entiendo dolorosamente que esa amistad nunca fue real. Sofía había aprendido lecciones extremadamente valiosas sobre la confianza, los negocios complejos y la naturaleza fundamentalmente impredecible del ser humano. Implementó controles financieros extraordinariamente estrictos en su empresa y nunca más permitió que una sola persona tuviera acceso completo e irrestricto a las cuentas más importantes. La empresa Mendoza y Asociados no solo sobrevivió completamente al escándalo mediático, sino que prosperó significativamente bajo el liderazgo renovado de Sofía. Ella había demostrado ser una empresaria extremadamente capaz, y su manejo completamente profesional de la crisis había impresionado profundamente a muchos clientes importantes. Con el tiempo, Sofía expandió la empresa dramáticamente. Abrió oficinas adicionales en Guadalajara y Monterrey, contrató a más de 50 empleados altamente calificados y diversificó considerablemente los servicios especializados que ofrecía la empresa. También estableció la Fundación Ricardo Mendoza para ayudar a jóvenes empresarios que no tenían acceso tradicional a capital o asesoría profesional. La fundación proporcionaba préstamos sin interés, mentoría personalizada y capacitación empresarial integral. Don Ricardo estaría extraordinariamente orgulloso de lo que has logrado, le expresó un día el licenciado Herrera durante una visita a las nuevas oficinas expansivas de la empresa. Espero sinceramente que sí. Trato constantemente de honrar su memoria, construyendo algo que sea considerablemente más grande de lo que él originalmente imaginó. Carmen cumplió su sentencia completa en el Centro Femenil de Readaptación Social. Durante sus 8 años en prisión, completó varios programas educativos y de rehabilitación, pero nunca expresó remordimiento genuino por lo que había hecho deliberadamente. Cuando fue liberada finalmente, descubrió que Sofía había construido un imperio empresarial valorado en más de 100 millones de pesos. La empresa que Carmen había intentado robar se había transformado en una de las consultorías financieras más importantes y respetadas de México. Carmen intentó contactar a Sofía repetidamente después de su liberación, pero Sofía había decidido definitivamente que esa parte de su vida había terminado para siempre. Nunca respondió a las llamadas o cartas desesperadas de Carmen. Algunas traiciones son tan profundas que simplemente no pueden ser perdonadas, le explicó Sofía a su terapeuta personal. No tengo odio hacia Carmen, pero tampoco tengo lugar en mi vida para alguien que fue capaz de hacerme tanto daño deliberado. Eduardo también cumplió su sentencia completa. Cuando salió de prisión, descubrió que había perdido absolutamente todo: su casa familiar, su reputación profesional y cualquier esperanza realista de reconstruir su carrera legal. Vivió el resto de su vida en pobreza relativa, trabajando en empleos menores y lamentando constantemente las decisiones que había tomado. La historia de la herencia robada se convirtió en un caso de estudio obligatorio en escuelas de derecho y programas de administración de empresas. Fue analizada como un ejemplo perfecto de cómo la envidia, el resentimiento y la codicia pueden llevar a personas aparentemente normales a cometer crímenes extraordinarios. Sofía eventualmente se casó con un arquitecto talentoso llamado Daniel, que había conocido durante una conferencia empresarial internacional. Tuvieron 2 hijos hermosos y construyeron una vida feliz basada en la honestidad, la comunicación abierta y la confianza mutua. ¿Alguna vez te arrepientes de haber heredado tanto dinero?, le preguntó Daniel una noche mientras cenaban en su casa en Las Lomas. Nunca, respondió Sofía sin dudar. La experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre las personas, los negocios y la vida. Don Ricardo me dio considerablemente más que dinero. Me dio la oportunidad de convertirme en la persona que soy hoy. La traición de Carmen había sido absolutamente devastadora, pero también había sido profundamente transformadora. Había forzado a Sofía a desarrollar fortaleza interior, independencia genuina y un entendimiento considerablemente más profundo de la naturaleza humana compleja. Al final, la justicia había prevalecido completamente. Los criminales habían sido castigados apropiadamente,
La víctima había sido completamente vindicada, y la empresa que don Ricardo había construido con tanto esfuerzo había crecido hasta convertirse en algo aún más grande de lo que él había soñado originalmente. Epílogo. La justicia prevalece. La herencia que había sido robada había sido recuperada completamente, pero más importante aún, Sofía había descubierto su propia capacidad extraordinaria de superar la adversidad más cruel y construir algo verdaderamente extraordinario a partir de las cenizas de la traición más dolorosa. La historia terminó no con amargura destructiva, sino con triunfo genuino, no con venganza personal, sino con justicia imparcial, y no con la destrucción de los sueños de don Ricardo, sino con su realización de maneras que él nunca podría haber imaginado en sus sueños más ambiciosos. Años después, cuando Sofía reflexionaba sobre toda la experiencia, se daba cuenta de que la traición de Carmen, aunque dolorosa, había sido necesaria para su crecimiento personal y profesional. Había aprendido a confiar en su propio juicio, a valorar las amistades genuinas y a nunca dar por sentada la lealtad de las personas cercanas. La empresa Mendoza en Asociados continuó creciendo bajo su liderazgo, convirtiéndose en un símbolo de integridad y excelencia en el mundo empresarial mexicano. Sofía había honrado la memoria de don Ricardo, no solo preservando su legado, sino expandiéndolo de maneras que trascendían sus expectativas originales. La justicia había prevalecido, la verdad había triunfado, y el bien había vencido al mal, en una historia que demostraba que, aunque las personas pueden traicionar nuestra confianza, la integridad y la perseverancia siempre encuentran su recompensa.